Vamos a estar hablando acerca de la oración. Entonces, yo les pido que mucha atención. Muy bien. Vamos a tener una lectura, y ahí vamos a entrar al estudio de esta noche. Vamos a leer, mi hermanita Nubia, por favor, para ver aquí. Buenas noches. La Bueno, lectura de hoy está en Lucas 11, del 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. gracias, mi hermanita, gracias. Amén. Bien, mis hermanos, quiero que estudiemos acerca de la oración, pero yo lo que quiero es que estudiemos acerca de este ejercicio, déjeme pasar, de este ejercicio o disciplina de la oración. Debemos de conocer, debemos de aprender, pero no es solamente aprender de mente. Qué bonito la oración modelo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y algunos dicen, y entonces es bueno repetirlo. Pues ahí tenemos muchas discusiones, ¿ya? Y he tenido discusiones de hermanos diciendo de que no, y tengo discusiones diciendo que sí. Y y honestamente lo que yo digo es que eso es palabra de Dios. Y es más, fue el Señor Jesús el que nos enseñó esa oración. Si usted quiere repetirla, repítala. Yo creo que con eso no estoy pecando, más bien estoy reforzando la importancia de la oración. Esa oración modelo tiene diferentes partes para estudiarlo. Por eso le digo que ese pasaje de Lucas es un pasaje muy profundo, tiene muchísimo para estudiar. Pero debemos de aprender no solamente por las partes de la oración. Alguien dice por ahí, ¿verdad? En los estudios que se encuentran, bueno, que primero tenemos que llegar en adoración, en alabanza, en humillación, pidiendo perdón, reconociendo mi pecado, luego pidiendo por otros, pidiendo por mí, humillándome, alabando a Dios y que se haga su voluntad, dando gracias, en fin, una serie de partes. Podemos aprender, mis hermanos, las partes de la oración. Pero ¿qué hacemos con aprender las partes de la oración, como dijo Fresi, si no ponemos en práctica viendo a Jesús como modelo?
Entonces, aquí es donde vienen, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, que este estudio sea para poner en práctica, para orar. Pastor, ¿y cuánto tiempo tengo que orar? Mire, la escritura no habla de eso. Entonces puedo orar 5 minutos. Bueno, ya oró. Y otro dirá, no, no, pastor, hay que orar por lo menos media hora. Bueno, está bien, estoy de acuerdo con usted. Y otro dirá, no, que va, media hora es demasiado poco, no hay que pedir mucho, mejor 1 hora. También estoy de acuerdo con usted. El tema no es contrarreloj. El tema es verdaderamente orar. Hay un libro en la escuela de la oración y dice el escritor, ¿cómo aprendemos a orar? Y dice él, orando. Así es. Bueno, no, es que a mí lo que me gusta es más leer la escritura. Excelente, bueno, lea la escritura y saque un tiempo de oración. Estamos pidiendo en todo esto de la oración y vamos a entrar a la cadena de oración pronto. Va a ser un tiempo igual como lo hacíamos antes de pandemia, de la cadena de oración de 24 horas por 30 días. ¿Sabe que esto, yo en los últimos años de cristianismo que tengo, son muy pocas las iglesias que yo he escuchado que se metan en una cadena de oración así? ¿Será porque tengo poca comunicación con iglesias? Puede ser por eso, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es hacerlo nosotros. Que otros no lo hacen, ese no es mi problema. Yo quiero hacerlo. Igual es esto de orar. Y esto de orar, mis hermanos, es un tema de que yo debo entrar a la oración. Yo debo de entrar. Yo debo de ponerla en práctica. Yo debo de meterme a este ejercicio. Algunos también dicen que la oración es como una guerra. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Y si usted es el que tiene la práctica de orar de rodillas, aún más la guerra. Se conoce de muchísimos ejemplos en la historia del cristianismo que dedicaban su tiempo de oración de rodillas. Pero también creo que cuando voy viajando, voy orando a Dios. También creo que sentado estoy orando a Dios. Tengo esa foto ahí en la parte inferior derecha. Parece que está meditando. Puede ser que está meditando con Dios. No sabemos su situación. Parece que es una mujer, ¿verdad? Pero si estuviera orando, le haríamos la pregunta, ¿estás orando? Probablemente diga sí, probablemente diga que no. Entonces, no es tampoco la posición, el tema es orar. Y el ejemplo mayor lo tenemos en Jesús. Ahora, ¿debo de esforzarme en hacerlo bien? Claro que sí. Y la práctica me enseñará cada vez más. Yo debo de esforzarme. Y esto es un esfuerzo, es un ejercicio, es una disciplina, es una guerra, es programarse y es poner la mente en disposición de voy a orar. ¿Qué va a suceder? Que el cuerpo le dice no. Otro llega y me dice, es que pastor, mira qué sueño me da. Puede ser a mediodía, puede ser en la tarde, a cualquier hora. Bueno, es lo que yo le digo, es una verdadera guerra, es una verdadera batalla. Comience a investigar de qué manera se mantiene despierto. Y en nuestro buen léxico sería despabilado. ¿Sí? Así es. Debo estudiar y profundizar en la manera de orar. Sí, sí. Hoy en día existe muchísimo fuera de la escritura, muchísimo libro, muchísimo comentario, muchísimos artículos buenos
algunos no tan buenos, pero si quiere profundizar en lo que es oración, la escritura está llena y la vida de Jesús está llena en la oración. Sería muy interesante que tomaras alguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, puede ser Mateo, y usted dice, voy a apuntar en un papelito, en un cuadernito aparte, cuántos versículos hablan acerca de que Jesús se apartó a orar. Y comience a leer. Y aparte de eso, también, ¿quiénes más oraron? Y te vas a dar cuenta también quiénes más oraron. María, la vemos orando. José, lo vemos orando. Los discípulos, los vemos orando. Aquella mujer clamando por la vida de su hijo, llorando también, ¿verdad? En fin, tenemos una gran cantidad. Pero esto de la oración hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, hay que profundizar y hay que ver de qué manera y cómo doblego mi carne, cómo doblego mi mente para este ejercicio, esta disciplina de la oración. El Señor Jesús siempre será el mejor ejemplo, viéndolo en la práctica y en las diferentes maneras de orar. El mayor ejemplo no es la persona fulana de tal, el ministro tal, el evangelista de la historia que cuentan que fue un misionero y que oraba tantas horas. Y esos son muy buenos ejemplos, pero el mayor de todos es Jesús. Ahora, si a usted le gustan los buenos ejemplos de los cristianos que han sido de ahí pilares y faros en medio de lo que es la oración en un mundo de tanta perversidad, excelente, tome esos ejemplos también. No peca. Es que el tema de la oración, mis hermanos, el tema de la oración es un tema de practicarlo. ¿Cómo aprendo a orar? Orando. Orando. Y si me equivoco, pues fíjese que ya comenzaste a orar. ¿En qué te vas a equivocar? Solamente le doy algo así claro y poco a poco lo vamos a ir estudiando. El intercesor entre el hombre y Dios es Jesucristo. Así lo dice Timoteo. Porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tu oración, el Espíritu Santo la transforma, la sube al Padre. Jesús es el intercesor en medio y el Padre recibe la oración. ¿A quién dirijo la oración? Diríjasela al Padre, así como Jesús dijo, así oraréis vosotros, es lo que está diciendo en el pasaje que leímos al inicio. Padre nuestro que estás en el cielo, diríjasela al Padre. Ahora, no sé cuál ejemplo de padre has tenido en la vida. Algunos tienen un mal ejemplo de padre, pero sí conoce lo que es un buen padre. Pues Dios es mejor que ese buen ejemplo que tienes. ¿Escuchará él a su hijo, que eres tú? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, dirija la oración a él. ¿Y cuándo termina? Esto es bíblico. ¿Cuándo termina? Dices, en el nombre de Jesucristo, amén. Porque la palabra de Dios dice así, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará. Yo lo voy a dar. El Señor lo va a dar. Ahora, toda oración, amados, toda oración tiene respuesta. Todas las oraciones tienen respuesta. La respuesta va a ser sí, la respuesta va a ser no, o la respuesta va a ser espera.
Pero todas las oraciones que se hacen en el nombre de Jesucristo llegan al Padre, ¿verdad? Ahora, algo importante de la oración también, mis hermanos, es si hay pecado, yo le invito en el nombre del Señor Jesús que primero se arregle con Dios. Sí. Primero se arregle con Dios. Y si hay problema con tu esposo, tu esposa, como dice Pedro, ¿verdad? Mejor póngase de acuerdo con su esposo, con su esposa, para que sus oraciones no tengan estorbo. Ah, qué interesante esto. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, sigamos. El verso 1 del pasaje que estamos leyendo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Vea, ya aquí empieza a enseñarnos el Espíritu Santo. ¿Cuál lugar es el que usted escoge para orar? Como le dije hace un momentito. Cuando voy viajando, ¿puedo orar? Yo creo que sí, porque yo puedo hablar con el Padre Celestial en cualquier momento. Cuando estoy en la cama, ¿puedo orar? Claro que sí. Cuando estoy de rodillas, cuando estoy sentado, cuando estoy en la sala, cuando estoy solito en la noche, sí. Bueno, fíjese que el Señor Jesús buscaba un lugar exclusivo y se apartaba para ir aprendiendo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, quiere decir que hubo un lapso de tiempo ahí, ¿verdad? No sabemos cuánto. Uno de sus discípulos le dijo, ¿por qué yo siempre me hago la pregunta? Qué raro. Quiere decir que aquel o aquellos discípulos lo estaban de largo viendo, lo estaban fisgoneando. Sí. Señor, enséñanos a orar. ¿Acaso los discípulos escucharon lo que Jesús decía? ¿No oyeron? No oyeron porque Jesús se fue a un lugar un poquito alejado, pero ellos lo vieron. Y yo me imagino, porque ese es el cuadro que parece aquí, ¿verdad? Que es lo que por lo menos a mi mente llega, que ellos lo vieron irse. ¿Ya? Señor, enséñanos a orar, como también Juan, aquí está hablando de Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Y aquí es donde el Señor Jesús viene y les dice, bueno, muchachos, aprendan, tienen que orar de esta forma. Y eso lo estaremos viendo. Nunca sus discípulos, óigame esto, nunca sus discípulos le pidieron ayuda para que les enseñara a discipular. Nunca le pidieron, maestro, ¿nos puedes enseñar a ver la forma como predicar? ¿Cuál es el borrador que yo debo de hacer? ¿Cuál es la exégesis? ¿Qué comentarios debo de buscar yo para predicar bien? No, eso no le preguntaron. Tampoco le preguntaron, Jesús, enséñanos a echar fuera a los demonios, porque tú lo haces de una forma tremenda, increíble, y viera a mí cómo me cuesta, ¿no? O algún día los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿nos puedes enseñar a dirigir una iglesia, una sinagoga, un grupo de gente? ¿Cómo iniciamos? ¿Usted me puede enseñar? No, no pidieron nada de eso. No por eso es que no vamos a estudiar de cómo hacerlo. Claro que sí, ¿verdad? Pero los discípulos sí pidieron ayuda para que les enseñara a orar. Con esto lo que yo veo, mis hermanos, es que la oración está encima, sobre, es la punta de lanza, es el final de la pirámide, mis hermanos, de todos los ejercicios cristianos que existen. ¿Ya? Los discípulos no le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a leer. Enséñanos
enséñanos a estudiar el Pentateuco. No, ¿verdad? Que les enseñara a orar. Sabe que hoy en día no conozco, aunque hubo grupos religiosos, hace muchos años hubo grupos religiosos que se dedicaban a la meditación espiritual y se metían en claustros, se iban a cuevas para dedicar su vida a la oración. Ahora, ¿cuál era el tema de esto? De que estas personas se iban a estos lugares y se metían ahí y nunca tenían relación con ningún ser humano. Entonces, tampoco ese es el ejemplo, porque vemos al Señor Jesús siempre, siempre trabajando con gente. ¿Ya? Hoy no conozco ningún seminario, escuela teológica o taller especializado o universidad cristiana que se dedique solo a enseñar el arte de orar efectivamente. Por lo menos que yo lo sepa. Si alguno lo sabe, si tiene conocimiento de esto, sería muy bonito que me dijera para investigar un poquito a ver qué es y cómo es que lo hacen. Los discípulos que caminaron con el Señor Jesús y vieron la efectividad del ministerio, comprendieron que el secreto o el poder de su servicio estaba en la oración. Eso fue lo que ellos comprendieron. Comprendieron que aquel poder, maravilloso poder del Señor Jesús, aquel amor por las almas, aquel desprendimiento por los leprosos, que eran totalmente rechazados y odiados. Todo esto se ganaba por medio de la oración. Entonces ellos comprendieron que la oración era tan importante que había que aprender de esto y que había que conocer de este tema. Ahora, el enemigo del evangelio, Satanás, el diablo, hará todo lo que sea posible para que sus discípulos no aprendan el poder de la oración. Así es. Me pongo a pensar el día de hoy. ¿Será que el diablo intervino hoy un poquillo con la gente para que no escucharan estos estudios? Puede ser. Puede ser. Pero quiero decirle que Satanás va a hacer lo posible para que usted no ore. Sí. Porque si usted ora, entonces va a recibir poder de Dios. Va a recibir paz de Dios. Si vas a pedir perdón, vas a recibir perdón. Si vas a pedir fortaleza, vas a recibir fortaleza. Si vas a pedir sabiduría, vas a recibir sabiduría. Pero todo eso se logra ¿cómo? Orando, orando, clamando, suplicando, rogando. Y el diablo no quiere eso. Por medio de la oración, las naciones cambian. Oiga esto, las familias solucionan sus problemas. Sí, sí, a veces cuando hay tantos problemas, tantas luchas, tantas dificultades, tantas cosas adversas, es bueno hacer una pregunta. ¿Y están orando a Dios? Uy, sí, ¿cuánto? Bueno, a veces a veces se me olvida. La sanidad viene al ser humano, la sanidad del alma en especial, mis hermanos. ¿Y por qué no la sanidad del cuerpo? Mire, las drogas desaparecen, las adicciones desaparecen, el pecado es confrontado en la oración y la persona es llevada al arrepentimiento. Los pueblos buscan al Salvador. ¿Sí? Vea el poder de la oración. ¿Quiere el diablo que el pueblo del Señor ore? No, no. Hace unos años estuve en un lugar en un centro cristiano grande que atendían a muchos jóvenes y era un trabajo para jóvenes maravilloso y era una propiedad gigantesca
era algo que habían adquirido y que Dios les había dado. Y bueno, me habían invitado para que yo llevara a unos seminarios y ahí estaba. Había llegado una gente, yo calculo tal vez unas 35 personas que en su país, decían ellos, Dios les había puesto en el corazón ir a orar a ese lugar. Los directores de ese centro, un centro grandísimo, pero grandísimo, llevaron aquella sorpresa, se llevaron la sorpresa porque vino esa gente de otro país, Asia, de sureste asiático. Y llegaron ahí y le dijeron, ¿usted es el director? Sí, sí, yo soy. Mire, Dios ha puesto en nosotros, hablaban en inglés, Dios ha puesto en nosotros venir aquí a orar por ustedes. El director se sorprende de aquello. ¿Y cómo? Sí, Dios puso en nuestro corazón venir hasta aquí a orar. Y queremos que ustedes nos cobren la estadía. Vamos a estar una semana. Pero ¿qué tenemos que darles? No. Nosotros le pedimos hospedaje y nosotros les pagamos el hospedaje. Oiga esto. Y también la comida. Pero nosotros le pagamos la comida. No, nosotros se la damos. No, nosotros pagamos. Y queremos orar. Pero no tenemos tiempo para darles a ustedes de ningún culto, ninguna reunión, porque todos estamos muy ocupados. No venimos a eso, venimos solo a orar. Fíjese que esa gente, mis hermanos, eso lo vi. Ya a las 7 de la mañana estaban en fila india por toda la propiedad caminando, a la orilla de la propiedad. Y ahí iban, en medio de las piedras y de los palos y de los árboles y de las ramas. Y ahí iban todos en fila, orando. A unas horas después terminaban la ronda y luego se veía otra vez aquella gente orando. Niños, jóvenes, viejitos, todos los que venían a mediodía y en la tarde. Y ellos tenían sus tiempos de oración. Solo a eso llegaron. Y llegaron y ellos venían y le pagaron a los de ese centro para que les diera la oportunidad de hacer aquella oración. Terminó la semana, yo todavía me quedé unos días más. Ellos se fueron y quedamos todos sorprendidos de lo que sucedió. Les cuento para que vean también qué sucede con este tema de la oración. El enemigo del evangelio hará todo lo posible para que sus discípulos no oren. Él va a hacer cualquier cosa. He escuchado gente que dice, viera qué sueño me da. Pues quiero decirle, yo también le digo, viera que a mí también. Sí. Es que viera que yo no sé qué me pasa, pero me da una pereza a mí también. Y es que yo no sé, no tengo nada de ganas de orar. También yo. Es, mis hermanos, una verdadera batalla. Yo le invito, mire, en el nombre del Señor Jesús, a que saque el tiempo para orar. Ore por su vida. Ore por su vida. Ore por su familia. Ore por la iglesia. Mire, ore por el pastor, ¿sí? Este que está hablando, su esposa, hijos, no eran nietos y todo el mundo. Ore por su familia, mi hermano, mi hermana. Ore por tanta adversidad que hay. Ore por almas para Cristo Jesús. Claro, cuando yo hablo estas cosas y cuando ya usted se pone a pensar en esto, usted dice, sí, de veras que el enemigo no quiere esto. Y es la realidad, así es. Mire, veamos un poquito acerca de el Señor Jesús. El Señor Jesús retirándose aparte a orar. Parece que esto es una
sanísima enseñanza. Sí, el retirarse aparte, el buscar un lugar, la quietud. Pero como le digo, muchas veces voy viajando y también voy hablando con Dios. Si usted es de los que de vez en cuando saca un tiempo para caminar, mire, saque el tiempo para caminar y vaya hablando con el Señor. Vaya hablando con el Señor. Esto también, yo estoy seguro que el Señor escucha. Jesús oraba cuando aumentaban las presiones del ministerio. ¿Cuántas veces vienen las presiones de la vida, de la familia, del trabajo, del negocio, de los estudios? Necesitamos orar. Orar, calmar la mente, calmar el cuerpo, calmar el alma, ponerla en las manos del Señor. Cuando piensas que no tienes tiempo para orar, es cuando más deberías hacerlo. No te dejes engañar del no tengo tiempo. No se deje engañar por eso. Si deseo tener el poder de Dios, debo pasar más tiempo con Él. Sí. Yo quiero más de Dios. Yo quiero sabiduría de Dios. Y entonces yo necesito sacar ese tiempo. Mire algunos versículos del Señor Jesús. Lucas 5, 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más. O sea, un montón de gente iba conociendo de él. Y se reunía mucha gente para oírle. Póngase a pensar, mis hermanos, esos eventos donde viene una gran cantidad de multitud, de gente, perdón. Viene una multitud, ¿verdad? Siguiendo, buscando, qué sé yo, ¿verdad? Pero estos venían para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Sí, ¿por qué? Mire, el flagelo de la enfermedad en los tiempos de Jesús estaba en el pico máximo, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Sí, sacaba un tiempo aparte. Es de mucho cuidado cuando pensamos es que si yo no estoy ahí, eso no trabaja, eso no funciona. Mucho cuidado, mucho cuidado. A quien necesitamos es al Señor Jesús. Él es el importante. Él, Él hará la obra. Pero aquí el mismo Señor Jesús dice que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Claro, al ver aquellas necesidades tan terribles, había que orar por ellos, había que enseñarles. Y necesito alimentarme, necesito estar fuerte, necesito tener la sabiduría del cielo, necesito el poder del Espíritu Santo para poder tratar con todas esas enfermedades. Porque el Señor Jesús dice en la Escritura que Él cargó todas nuestras enfermedades. Este otro pasaje, Mateo 14, 23, despedida la multitud, otra vez, ¿lo ve? Subió al monte a orar aparte. Siempre es aparte, mis hermanos. Déjeme solo. Déjeme solo. Hay oración individual y hay oración en grupo. Hay oración en la intimidad, cerrada la puerta de tu aposento. Dice, ora a tu Padre que está en secreto, ¿verdad? Estoy parafraseando el pasaje, pero también está la oración en público, que es lo que hacemos en la iglesia o lo que hacemos en estas reuniones. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, fueron varias horas que estuvo el Señor Jesús aparte orando. Otro pasaje voy a leer y aquí vamos a concluir por esta noche. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar, ya era un lugar que él tenía determinado, que se llama Getsemaní. Ya saben, mis hermanos, a qué momento es el que voy, ¿verdad? Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí, a ese lugar, a tener un tiempo
con mi Padre, ¿verdad? Y oro. Otro pasaje, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Otro pasaje, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Bueno, no fueron 5 minutos, ¿verdad? Y cuando era de día, vea lo que hizo. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si tenemos el deseo de servir y trabajar en el ministerio, debemos aprender del maestro. Debemos aprender del maestro. Cuando el ministerio crecía, se retiraba a orar, a sacar un tiempo prudencial en la oración. El tiempo en oración no es pérdida de tiempo para ministrar. Todo lo contrario, es la fortaleza y la herramienta para que la obra del Señor se desarrolle. Qué interesante, ¿no? Será muy necesario rogar por sabiduría para realizar el trabajo. Mire, pida sabiduría. Sabiduría para cuidar las ovejas que son del Señor. ¿Cómo les hablo? ¿Cómo les digo? ¿Qué mensaje les traigo? ¿Qué les doy de comer hoy? Óigame, eso solamente puede venir de Dios. Por eso, solo en oración se puede tener esa sabiduría de cuál es el mensaje, cuál es el pasto verde que necesitan, sabiduría para dar el mensaje correcto. Y esa sabiduría solo Dios la puede dar. Jesús nos enseña que cuando el trabajo crece, escuche esto, las presiones crecen, los problemas son más diversos, son más familias, más situaciones difíciles, algunos con dolor, otras con pecados profundos, y solo en la sabiduría del Señor se puede ministrar. Sí, solo así. Mis hermanos, necesitamos, cuando las presiones del ministerio, cuando las presiones de la vida crecen, necesitamos orar. Así es que, mis amados, les invito, en el nombre del Señor, si usted es el que ora poco o no ora, que comience a orar. Y si ora poco, aumente y vaya y suba. Y no quiere decir que tiene que ser solo en la noche, o que tiene que ser solo en la mañana, o que tiene que ser 5 o 10 minutos. No es eso, es orar. Es orar. Algunos lo hacen en el trabajo, en la casa, en el baño, donde sea. Ore, ore al Señor. Y la hora usted la puede poner, la puede determinar. Y el tiempo también. Vamos a estar orando. Y vamos a salir adelante de cualquier adversidad. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, que el Señor me los guarde